Acabo de ver hace unos días en Prime Video Alicia en el País de las Pesadillas. La vi muy a pesar de todas las críticas que leí en foros de cine de terror, y es que todos han hecho pedazos esta película. Todos han dicho que es mala, pero nadie ha dicho por qué. Así que me puse manos a la obra a investigar el por qué esta película es tan mala. Y si quieres saber la verdad sobre esta película, quédate hasta el final de este video porque te aseguro que te vas a sorprender. Este video está lleno de sorpresas, lleno de detalles escandalosos, y te prometo que no tiene desperdicio. Alicia en el País de las Pesadillas es una película independiente escrita y dirigida por este tipo que se hace llamar Richard John Taylor, pero que su verdadero nombre es Meredith Alfred Lytton. Este hombre está acusado de ser un estafador y tiene muy mala fama en el medio. La razón principal por la cual Alicia en el País de las Pesadillas apesta es por este tipo, quien no le importa el cine. Lo único que le importa es hacer películas para robarse el mayor dinero posible, y lo que sobre lo deja para hacer una película barata y fea. Varias personas como la productora Anita Stone y la periodista Paula Long lo acusaron de pedir préstamos o inversiones para películas prometiendo retornos altos, cosa que nunca ha pasado con sus películas porque todas han sido un fracaso. También es acusado de no devolver el dinero y desaparecer o dar excusas como retrasos en la producción, y también es acusado de muchas otras cosas que tienen que ver con abuso de confianza. Es toda una fichita el director de Alicia en el País de las Pesadillas, y lo puedes checar en internet, es información de dominio público. Por eso no es de sorprender que esta película sea solamente una fachada para robarse dinero, algunos chelines por ahí. La película en sí es mala, dura 70 minutos, se nota que la hicieron al vapor. Esta película trata de ser una reinterpretación siniestra del clásico de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, pero con un giro de terror psicológico y disque con elementos de pesadilla. La historia sigue a Alicia, interpretada por Lizzie Willis, una mala actriz por cierto. Interpreta a una adolescente que acaba de perder a sus papás en un incendio. Para superar el trauma, Alicia se muda a la aislada casa de campo de su abuela Beth, y según su abuela loca, en esa casa había vivido Lewis Carroll, y esa casa había inspirado a Lewis Carroll a escribir Alicia en el País de las Maravillas. La abuela está loca y quiere matar a Alicia, así que la va envenenando poco a poco, poniéndole hierbas raras en su té. Alicia se enferma por el té que le da la abuela y empieza a tener visiones perturbadoras relacionadas con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas que la abuela Beth le lee cada noche antes de envenenarla. Las criaturas siniestras son personajes que emulan a los personajes de Alicia en el País de las Maravillas, pero muy chafas. Aparece por ejemplo el conejo blanco, pero en vez de un tierno conejo sosteniendo un reloj, aparece este viejo pervertido secuestrador y asesino de niños. Aparece de igual manera un asesino en serie que hace carne molida con niños y un sombrerero loco. En fin, puro viejo depravado que nada tiene que ver con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando vi al conejo blanco casi me moría de la risa. Está bien que sea una película de bajo presupuesto, pero esto es demasiado. Al ver su mascarilla toda chafa, lo primero que pensé fue: un momento, esa cosa no es el conejo blanco de Alicia, eso es un viejo pelón y degenerado. ¿Qué estoy viendo? La película, según esto, quiere explorar temas como el duelo, la manipulación y las alucinaciones, y lo quiere hacer en un tono gótico. Es una mala película como la de Winnie Pooh, Sangre y Miel y varias de esas basuras que han salido, donde se toma un cuento infantil y lo tuercen hacia lo macabro y degenerado para aprovechar las tendencias. Al estar pero tan desconectada con Alicia en el País de las Maravillas, esta película resulta ser una porquería. Desperdicié valiosos 70 minutos de mi vida por ver este bodrio, y te recomiendo que no la veas. El ritmo es monótono, es como ver una tortilla llenarse de moho en cámara lenta. Las secuencias de las pesadillas son tediosas, no te da miedo, y no es de esas películas que son tan malas que son geniales como Ghoulies. Esta es una película barata en toda la extensión de la palabra y mala, y no me sorprendería para nada que el director se haya robado casi todo el presupuesto. Es decir, miren nomás la porquería de conejo que nos traen, hombre, ¿qué es eso? Aún así, si la quieres ver, está disponible en Amazon Prime. Me imagino que la renta le salió súper barata a los de Amazon. Lo mejor de la película es su portada, lo admito, es una portada bastante chida, me gusta y como clickbait funciona bastante bien. Alicia en el País de las Pesadillas, por el contexto general del director que es acusado de fraude y abuso de confianza, no me sorprendería que fuera una excusa para generar dinero a expensas de productores inocentes. Me imagino que usó el hype de los cuentos infantiles de horror para vender DVDs baratos a cambio de unos chelines.
porque eso es lo único que puede explicar lo malo que es esta entrega, malísima. Es que es terrible, el sonido está también tan mal usado, le tienes que subir el volumen para escuchar los diálogos y esto te afecta porque Alicia en el País de las Pesadillas está llena de jump scares innecesarios y tontos. Al subirle el volumen para escuchar los diálogos, el jump scare se vuelve contaminación auditiva, está muy mal utilizado el sonido. Si quieres ver una buena película de Alicia, es mejor ver la versión de Tim Burton o jugar el videojuego de Alice Madness para PC. Alicia en el País de las Maravillas tiene mucho misterio y hay muchas cosas ocultas que se pudieron haber explotado para hacer una buena película de terror, pero no lo hicieron así. Y antes de que te cuente los detalles escandalosos y verídicos de Alicia en el País de las Maravillas, te quiero pedir que te suscribas si es que te gusta mi contenido. Pues miren amigos, les platico que Alicia sí existió y se llamaba Alice Liddell y está vinculada a la pedofilia de Lewis Carroll. Todo se remonta a 1856 cuando Charles Ludwig Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll, conoció a la familia de Henry Liddell y concretamente a la pequeña Alicia Liddell. En 1862, el escritor Lewis Carroll y la familia Liddell se fueron a navegar por el Támesis y para entretener a las niñas inventó la historia que lo haría famoso. Alicia se entusiasmó mucho con el cuento y le pidió a Lewis Carroll que lo escribiera. Al ver la alegría de Alicia, Lewis Carroll se puso a trabajar en el manuscrito y lo terminó a tiempo para regalárselo a Alicia en Navidad. Por eso, siempre se ha especulado con que la Alicia de la novela estuviese inspirada en la hija de los Liddell. Y aquí es donde empieza lo turbio. En 1856, Lewis Carroll encontró en la fotografía su nuevo hobby y comenzó a retratar a las hijas de sus amigos. Se pensó que el escritor era un pedófilo reprimido después de que le encontraran una fotografía de Lorina. Lorina es la hermana mayor de Alicia y estaba completamente desnuda en la foto. Las aventuras subterráneas de Alicia era originalmente el nombre de Alicia en el País de las Maravillas, aunque 3 años después fue necesario cambiar el nombre para su publicación, en la que también aparecieron nuevos personajes y capítulos completos, y así nació Alicia en el País de las Maravillas. Tras las altas ventas de Alicia en el País de las Maravillas, en 1871 se publicaría la segunda parte, Alicia a través del espejo. Mary Prickett, la institutriz de la familia Liddell, inspiró supuestamente al escritor para crear a la Reina Roja. Hubo muchos rumores donde se decía que el autor en realidad pudo haber estado enamorado de la hermana mayor Ina, hasta incluso se dijo que estaba enamorado de la niñera de las chicas. La amistad del autor con la familia Liddell se terminó abruptamente cuando la pequeña Alicia tenía la edad de 11 años y él 31. Hasta se llegó a decir que el escritor pidió la mano de alguna de las niñas. Alicia finalmente hizo su vida, se casó y tuvo 3 hijos. Cuando su esposo falleció, ella decidió vender el cuento original que le habían regalado. Y es que Alicia en el País de las Maravillas tiene mucha tela de donde cortar, tiene mucha psicología. Lewis Carroll en su obra hace constantes alusiones a la educación y a las costumbres de la época victoriana. La sociedad entonces era conocida por su rigidez y por imponer normas muy estrictas de comportamiento, especialmente en la educación de los niños. A través de Alicia, Lewis Carroll critica estas costumbres, mostrando cómo la protagonista se enfrenta a un mundo donde las reglas no siempre tienen sentido, reflejando así la rigidez de la sociedad en la que vivía. El entorno en el que se mueve Alicia está lleno de personajes que representan figuras de autoridad y normas sociales. El sombrerero loco y la reina de corazones son ejemplos claros de cómo Carroll utiliza la fantasía para criticar las costumbres victorianas. Estos personajes, con sus comportamientos absurdos, destacan la arbitrariedad de las normas sociales. La obra invita al lector a cuestionar estas normas y a reflexionar sobre la libertad individual. Alicia en el País de las Maravillas también simboliza el viaje al inconsciente, donde las reglas de la lógica se desvanecen. El conejo blanco, por ejemplo, con su constante preocupación por llegar tarde, es un símbolo poderoso de la ansiedad y el estrés que a menudo acompañan a nosotros los adultos. El comportamiento obsesivo y absurdo del conejo blanco y su miedo a las consecuencias al no cumplir con las expectativas reflejan las presiones que los adultos imponen a los niños desde una edad temprana. A través de este personaje, a través del conejo, Carroll critica a la sociedad que valora la productividad y el cumplimiento de las normas por encima del bienestar emocional. Esto es lo que realmente simboliza el simpaticísimo conejo blanco de Alicia y no el viejo pervertido pelón de Alicia en el País de las Pesadillas. Como verán, se tiene mucha tela de donde cortar y el director de Alicia en el País de las Pesadillas no tomó absolutamente ninguno de estos elementos para enriquecer su película.
La película es mala, no la vean, mejor vean Ghoulies, que por cierto estoy preparando un especial de Ghoulies que espero saldrá en esta semana con la ayuda del creador. Por el momento esto es todo. La conclusión de este video es que Alicia en el País de las Pesadillas es mala porque el director es malo, es mediocre y no tiene talento para dirigir películas. La actriz principal es mala actriz, la única buena actriz es la abuela loca, quien es muy reconocida en Inglaterra por hacer series. ¿Vale la pena esta película? No, no vale la pena, pero si tienes curiosidad y quieres verla, la encuentras en Prime Video. Y si este video te ha parecido interesante, te pido de favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le guste el cine de terror, porque esto me ayudaría mucho a seguir creciendo, porque la meta es llegar a 3000 suscriptores. Y si llegaste hasta el final de este video, házmelo saber con un comentario para tenerlo en cuenta y agradecerte en el siguiente video. Y para quitarte el mal sabor de Alicia en el País de las Pesadillas, aquí en la pantalla final te voy a dejar un enlace a una serie de películas muy buena. Te voy a recomendar 7 películas que hablan sobre sectas y que están basadas en la vida real. Sigue con nosotros, dale click a este enlace y disfruta de nuestro contenido. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video, si Dios así lo permite.